Yo estoy muy cargado en mi corazón porque me doy cuenta que como que se ha detenido el crecimiento de almas, como que nos ha faltado ganar almas. Estoy cargado en mi corazón porque nos fuimos a 2 reuniones porque ya no cabríamos en una sola, pero hay muchas sillas vacías, ¿no siente usted? Yo creo que estamos olvidando una tarea muy importante. Cuando era adolescente, una pregunta muy frecuente venía a mi vida. No conocía al Señor y decía, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Alguno de ustedes se hizo esa pregunta alguna vez en su vida? Nada más yo y Jackie, 4 o 5. Bueno, yo creo que es una pregunta común. Sin conocer a Cristo no sabemos ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué hacemos aquí. Y yo me preguntaba muy frecuentemente, ¿qué hago aquí? Porque mi vida no tenía sentido. Pero cuando llegué a Cristo, todo cambió y todo tomó sentido y ahora sé de dónde vengo del corazón de Dios y a dónde voy, tengo un destino eterno con Dios y sé lo que hago aquí. Yo creo que todos debiéramos meditar por qué el día que yo recibí a Cristo no me dio un cardiacazo y me morí, me hubiera ido ya con el Señor, ya no habría necesidad de estar batallando con tantas cosas aquí. Y la respuesta es porque Dios quiere usarte. Puede decirle a su vecino, Dios quiere usarte. Es que Dios quiere usarnos para llevar la salvación a los que todavía no la tienen. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Porque mi vida antes de conocer a Cristo estaba destrozada, destruida, era una tragedia mi vida. De ahí me sacó Dios. Dios me perdonó mucho y dice la Escritura que a quien se le perdona poco, poco ama, y a quien se le perdona mucho, mucho ama. Esto habla precisamente de nuestra condición en el corazón. Si nosotros nos creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, te voy a hacer un favor, voy a recibirte, entonces pues es poco amor, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta que estamos perdidos, que nuestra vida es un desastre, que solo Dios puede llenarla de amor porque no tengo amor, de paz porque no tengo paz, de gozo porque no tengo gozo, si solo Dios puede cambiar eso en mi vida, con eso estaría feliz, pero Dios nos da una vida eterna en plenitud. Así es que Dios quiere que nosotros ofrezcamos eso a la gente que está allá afuera. Dios, ¿qué hago aquí? Pues Dios te quiere usar para extender su salvación a los que todavía no la reciben. Cuando el Señor te escogió y te apartó para Él, también te estableció en un lugar, ahí donde tú vives, ahí donde tú estás, en la escuela que estás, en el trabajo que estás, en la colonia que vives, para traer salvación primeramente a tu familia. Cuando tú recibes a Cristo y nadie de tu familia conoce al Señor, Dios está abriendo una puerta en esa casa para la salvación, para la vida eterna. Pero no solo para ellos, también para tus vecinos y para tus compañeros de trabajo y para todos aquellos que no conocemos, pero que nos encontramos en el camión o en el transporte público o en un Uber o un taxi, qué sé yo. Yo me acuerdo que recibí a Cristo un martes, el miércoles fui a la primera reunión y yo llevé mi primer invitado. Yo no sabía dónde iba, pero llevé mi primer invitado. Y luego el domingo, otro invitado. Y así fue por 3 meses. Cada reunión yo llevaba un invitado.
porque algo cambió en mi vida, fue poderoso y yo tenía que compartir esa vida. Eso que Dios me estaba dando tenía que compartirlos con aquellos que yo conocía. Tenía un compañero con el que frecuentemente, diario, me iba yo a comer. Salíamos de la oficina y nos íbamos caminando, platicando, y llegábamos a comer, comíamos juntos, regresábamos a nuestra oficina, cada quien a la suya. Pero cuando yo conocí a Cristo, yo empecé a hablarle solamente de Cristo. Tan fuerte fue que llegó un día que me dijo: ¿sabes qué, Alejandro? Ya no quiero ir a comer contigo. Ya no quiero ir a comer contigo. Solo hablas de Cristo y yo no quiero. Y desde entonces empecé a ir a comer solo o juntarme con otros. Pero así de fuerte es cuando uno quiere, entiende que ha recibido algo que el mundo no tiene, que le hace falta, que se está muriendo. Yo me acuerdo un día, vivía yo en México y Dios me trajo acá. Pero después de conocerle, un día visitando a mi familia, pues yo andaba en el transporte público, en el metro, y llegué a la estación Pino Suárez. Es una estación muy concurrida y además para transbordar a otra línea. Y yo me acuerdo que iba caminando y había unas escaleras para bajar y pasar del otro lado. Y Dios me detuvo y me hizo ver cómo íbamos un mar de gente caminando hacia esas escaleras para transbordar. Y de repente me detuvo el espíritu y vi en las escaleras cómo ese mar de gente iba hacia abajo por las escaleras. Y Dios me habló, me mostró: así va la gente al infierno. Cientos de personas yéndose al infierno. ¿Por qué? Porque no conocen a su Salvador. Dios te colocó estratégicamente donde estás para que lleves esperanza, para que lleves vida, para que lleves salvación, para que ores por sanidad, por liberación, para que Dios responda a una necesidad, para que haya respuestas a la gente. Y es muy triste ver que no compartimos la palabra. Yo estoy cargado porque la iglesia se muere si no comparte el evangelio. La iglesia se seca si no compartimos el evangelio. Ahí donde estás tú, ahí donde te colocó Dios a ti, te ha puesto a ti para que tú lleves amor, paz, esperanza, gozo, libertad, para que lleves salvación. No me llevó a mí, te llevó a ti. Y por eso es tan importante que todos hagamos nuestra tarea. Tú eres la puerta que Dios abrió en ese lugar, una puerta eterna por donde fluyen los cielos para traer respuestas, para traer esperanza, para traer salvación. Para eso nos dio su Espíritu, para ser testigos, para decir: yo presencié, yo soy testigo de lo que Dios hace. Porque de eso se trata, de ser testigos, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me sanó, Dios curó mis heridas, Dios hizo tantas cosas y sigue haciendo que no puedo callarme. No puedo callarme. Yo tomo un taxi y le tengo que hablar al taxista. Hubo un tiempo en que estando en el instituto bíblico, salía del instituto bíblico y iba a dar clases, y en el camión yo predicaba cada vez que me subía al camión. Me era impuesta necesidad. Un día me bajé del camión y se bajaron dos mujeres al mismo tiempo y me dijeron: oiga, ¿usted es el predicador de los camiones?
Pues no, no soy el predicador de los camiones. Yo predico en los camiones cada vez que tengo oportunidad. Así que eso es lo que hacemos aquí. Jesús nos dejó una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Yo creo que algunos ni la han oído porque ya no hablamos de eso. ¿Cuál es esa gran comisión que el Señor nos dejó? Marcos 16:15 dice, y les dijo, está hablando Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos predicar a toda criatura. Yo hubo un tiempo que creía que había que predicarle aún a los perros, a los gatos. Los primeros en compartir la palabra debemos de ser los que hemos recibido la palabra. Hay algunos que no han recibido a Cristo y están queriendo compartir la palabra. ¿Y qué de nosotros? Hay algo en estas indicaciones que el Señor puso. Pon el verso 15 si eres tan amable. Y les dijo, id. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es una invitación? No es una invitación. Id es una orden, es una comisión. Dios nos está entregando una responsabilidad. Está sobre nuestros hombros. Es una impuesta necesidad compartir la palabra, compartir a Cristo, llevar a Cristo a quien no le conoce. Jesús nos dio una responsabilidad, una tarea, una asignación divina. Comparte la palabra, comparte a Cristo. Esa es la gran comisión, es una orden. Compartir el evangelio, la salvación a Cristo a todos. Incluye a todas las personas que conoces, a las que aún sin conocer te encuentras con ellas, como en el transporte público, en la calle, en tu trabajo. Tú puedes llegar al corazón de aquellas personas a las que yo no puedo llegar, ni Memo, ni Felipe. Tú fuiste llamado por Dios, apartado por Dios para llevar la palabra a aquellos a los que yo no puedo llegar. Ni Memo, ni Nancy, ni Felipe, ni Mimi. Todos estamos colocados estratégicamente por Dios. Algunos hacemos deporte, tenemos que compartir el evangelio en el deporte con nuestros compañeros de deportes. Yo no, te toca a ti, bueno, me toca a mí con mi gente. ¿Sabes? Las ovejas viejas no paren ovejas. ¿Sabes cuáles son las que dan a luz ovejas? Las ovejas jóvenes. Y aún viejos damos a luz. Yo me subo en un transporte público y yo comparto la palabra. Un día fuimos a Chihuahua a un congreso, Memo iba conmigo, le compartimos al chofer del taxi que nos llevaba y recibió a Cristo. Y así es cada vez que nos subimos, que nos encontramos con alguien que no conocemos, nos es impuesta necesidad. Tenemos que compartir la palabra. Yo me acuerdo que mis primeros convertidos, estaba yo en mi primer mes, no sé si era la segunda o tercera semana. Siempre invitaba gente a la congregación, pero les compartía cosas, pero no los llevaba yo a los pies de Cristo. Pero esa vez fui a visitar a la familia de Mauro, un compañero de trabajo, un compañero al que yo ya le había estado hablando y ya había ido a la congregación, pero yo lo fui a buscar para compartir con su familia, pero él no estaba.
Me abrieron la puerta, empecé a compartirles y toda la gente recibió a Cristo, toda la familia, fueron como 5 o 6 personas. Yo salí gritando del gozo que produce la salvación, porque hay gozo cuando llevas a una persona a la salvación, a la vida eterna, a los pies de Cristo. No eres tú, es Dios, pero te está usando Dios. Qué triste escuchar que hay una persona que no ha experimentado el gozo de la salvación porque no ha llevado a nadie a los pies de Cristo. Qué tragedia, qué tristeza. Algunos dirán, pero ¿qué les digo? Mire lo que dice Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que tenemos que decir. Aquí está clarito, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios no nos dejó a ver si adivinábamos qué era lo que teníamos que decir. Está claro. Tenemos que decirle a la gente que Jesús ya pagó el precio para una reconciliación con Dios, que estábamos muertos, que vivíamos separados de Dios, pero que Dios envió a su Hijo. Se hizo hombre, vivió sin pecado y murió en una cruz derramando su sangre preciosa que tiene poder para limpiarnos hoy sin haber cometido pecado, siendo justo. Y que esa sangre, ese sacrificio que hizo Jesús pagó el precio. Y ahora tenemos una posibilidad de reconciliarnos con Dios y tener una vida eterna de vida con Dios. Él nos salvó. ¿De qué? ¿De qué nos salvó? Del infierno. De una vida eterna sin Dios, que eso es un infierno, pero es más feo el infierno. Romanos 10:13. Es que necesitamos entender que Dios nos apartó para Él, para vivir una vida santa y dar testimonio donde quiera que nos paremos, ser esa luz que resplandece, que trae vida, que anuncia que existe Dios. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire, en el nombre de Jesús, yo lo envío a predicar el evangelio. Todos aquí somos enviados por Dios y yo lo estoy diciendo audiblemente para que no se cuestione si es enviado o no. Si es enviado, si tiene que hablar de Cristo. Lo que ha hecho Dios en su vida, a lo mejor no sabe muchas escrituras, hable de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, antes no había pavimento, no había pisos así tan bonitos, no había zapatos como los tenemos hoy. Así es que los pies, créame, era algo que estaba realmente deteriorado. Pero el Señor dice, cuán hermosos son los pies. De los que anuncian a Cristo.
los que anuncian la salvación. Para los que están perdidos. Verso 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no anunciamos la palabra, los oídos no se abren. Y si los oídos no están abiertos, no se produce fe para salvación. La salvación viene porque una persona ya tiene la fe para dar el paso y declarar que Jesucristo es su Señor. Pero esa fe no se activa, no brota, si no se abren los oídos para escuchar a Dios, para escuchar su palabra, que algo hace en el corazón. Y esos oídos solo se abren si están expuestos a la palabra. Si no se exponen a la palabra, los oídos están cerrados, los ojos están cerrados, no se puede ver ni oír a Dios. Por eso tenemos que exponer a la gente a lo que dice la palabra. Si tú no les compartes, ¿quién lo hará? Si tú no le compartes a esos que te rodean, a esos que están ahí al alcance tuyo, ¿quién lo va a hacer? Nos ha entregado Dios tal poder. Dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso hay muchos que corren si ven un endemoniado. ¿Por qué? Porque no predican la palabra. Porque cuando yo predico la palabra, esta señal me va a seguir y todos los demonios van a salir huyendo de delante de mí. Porque estas señales solo siguen a aquellos que predican la palabra. En mi nombre echarán fuera los demonios. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder para echar fuera los demonios de donde sea. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad y poder del Espíritu para echarlos fuera. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay personas que aquí recibieron lenguas, nuevas lenguas, hace 2, 3 semanas, 4, no sé, y ya dejaron de orar en lenguas. Usted tiene que orar en lenguas. Tenemos que edificar nuestra vida, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Yo no sé usted, pero yo he estado en lugares donde en pueblitos, dice uno, me sirvieron quién sabe qué cosa. Pues en el nombre de Jesús va para adentro, y algunas cosas de veras que han sabido, pero se las come uno bien por fe, y ¿sabe qué? No hacen daño. Un día regresé de la sierra y venía con Nancy, todavía éramos novios, y tenía frío, así que yo me quité la chamarra, se la di, y iba con un chorro de pulgas. ¿Sabes? No me picó una a mí, no me picó a mí, yo por eso se la di con todo mi amor. ¿Y qué cree? Me di a su casa todo el pulguerío que traía yo. Porque el Señor guarda a los que llevan la palabra.
no nos hace daño nada. Dice aquí, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios lo ha puesto como una puerta eterna para que fluya la sanidad. Sale del cielo, pasa por la puerta que es Jesús y llega a las puertas eternas y cerramos la puerta, no oramos por los enfermos. Ore por los enfermos, las señales nos van a seguir. Abren la puerta del corazón de quien escucha cuando nosotros les decimos: Jesús te puede sanar, Dios te puede sanar, déjame orar por ti. Dios quiere salvar, pero lo quiere hacer a través de ti. Dios quiere sanar, pero lo quiere hacer a través de ti. Dios quiere liberar a los cautivos, pero lo quiere hacer a través de ti, de mí, de nosotros. Pero si tú no lo haces, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿A dónde irán esas almas? Si no se reconcilian con Dios, no van a ir con Dios. La única manera de tener una eternidad con Dios es que la gente se arrepienta, y tú y yo somos los responsables de guiarlos al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí que Dios amó al mundo. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Hay dudas? No. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál? De que Él va a regresar. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Ya me tocó exponer un trabajo en la escuela y tenía una cosa horrible que estaba queriendo fluir por mi nariz y yo no quería parar mi exposición y fue horrible. Mejor pedimos que nos disculpen. Ahí le editas todo eso, mi Will. Estas tres escrituras y muchas más nos dejan claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, como dice segunda de Pedro 3:9. Desgraciadamente, no todos aceptan a Jesús. No todos quieren ser salvos. Algunos están cómodos en su pecado, pero usted y yo solamente tenemos la responsabilidad de exponer la salvación, de orar por ellos. Si no quieren, pues se lo pierden. Ellos se lo pierden. Tenemos una gran responsabilidad de cumplir la gran comisión. Y esa comisión termina con predicar el evangelio cuando la gente no quiere. Porque tenemos que recordar que el único que convence es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence, y si Él no los convence es porque ellos no quieren. Y hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, en el 99.99999% de los casos, Dios sigue respetando la libertad que nos dio para decidir. Dios puede ir por encima de esa libertad que Él nos dio, pero Él se sujeta a sí mismo para respetar la libertad que Él dio.
El evangelio es poder. ¿Qué otra cosa podría arrancarnos del infierno y llevarnos al cielo, a una eternidad con Dios? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio. Si alguien se atreve a tomarme o a hacer creer a la gente que soy un ignorante, ignorante él que no conoce la palabra de Dios. Ignorantes son los que no conocen la voluntad de Dios. Ignorantes son aquellos que no conocen cómo opera el Espíritu Santo, el Dios de la vida. Esos son los ignorantes. Nosotros no somos ignorantes. Nadie puede decir que es el letrado si no ha leído la Biblia. Nadie puede decir que no es culto, que no es una persona inteligente si no ha leído la Biblia. Tiene que leer la Escritura, porque ahí está la verdad más poderosa, que es cambiar nuestro destino, de un destino de infierno a un destino en el reino de los cielos. Cuando nosotros compartimos la palabra, el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros para respaldar lo que decimos, para respaldar a sus siervos, para hacer milagros, señales, prodigios. Y ese momento propicio para los milagros, prodigios y señales, debemos usarlo, debemos llevarlo a cabo. No debemos avergonzarnos del evangelio. No se preocupe, Dios lo va a respaldar. Debemos entender que es poderoso. Es poderoso lo que Dios nos ha dado. Es lo único que puede salvar del infierno. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Es su voluntad. Así debe ser, así debe ser, así debe ser. Y se revela por fe y se revela a través del evangelio, a través de abrirle la puerta a Cristo, nuestro Salvador. Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando recibimos el evangelio, se inicia un proceso de revelación a nuestras vidas que crece y sigue creciendo, y vamos entendiendo cada vez más la justicia de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios estableció, porque Él es justo y su justicia se revela a través de la fe a nuestras vidas. Yo quiero decirle que el que no comparte está en riesgo. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Dios lo escogió para que usted
predique el evangelio a todos los que le conocen y aún a los que se encuentra que no conoce. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo murió en mi lugar, que Él ha abierto la puerta de la reconciliación con Dios, que su sangre nos limpia de todo pecado, que Él resucitó, está vivo y nosotros tenemos su promesa de resucitar e irnos con Él por la eternidad. No se exponga a la ira de Dios. Dígale a su vecino, no te expongas a la ira de Dios. Comparte la palabra, comparte a Cristo. No cometa la injusticia de retener la verdad. Lo voy a volver a repetir. No cometa la injusticia de retener la verdad. La verdad no se retiene, menos cuando hay un injusto diciendo mentiras, diciendo algo que no es cierto, diciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Usted no puede quedarse callado. Romanos 11:25 dice una verdad tremenda. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Jesús no va a regresar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Usted y yo tenemos una gran tarea, una carga sobre nuestros hombros, una responsabilidad, una asignación de parte de Dios. Tenemos todo su respaldo para predicar el evangelio, y mientras no terminemos la tarea que le ha sido asignada a la iglesia, Él no regresará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con el manantial, sino que es paciente conmigo, con usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que mi familia, su familia, los que trabajan con nosotros, nuestros vecinos, todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy paciente. Dios está esperando que yo me active. Dios está esperando que yo abra mis labios y predique a Jesús. Así que predicar y terminar la tarea, la asignación, la comisión que Dios nos ha dado, eso es lo que hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Eso, predicar la palabra, anunciar a toda criatura que Jesús ya pagó el precio. ¿Qué hago aquí? Hacemos discípulos. La gran comisión que nos asignó nuestro Señor es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. No solamente predicamos a la gente que no se ha salvado, a aquellos que conocemos y que no conocemos, pero que nos vamos a encontrar con ellos. No solo les anunciamos la salvación, sino también hacemos discípulos. Hacemos discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que enseñar todo lo que Jesús le enseña, todo lo que Jesús le enseñó, todo lo que
lo que Jesús le enseña en su oración, porque Dios nos revela cosas en nuestra oración. Todo lo que el Señor nos habla mientras leemos las Escrituras, todo lo tenemos que hablar. Mire esta escritura, es tremendo lo que dice esta porción. Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, esto dice Pablo, esto dice el Espíritu Santo, hablando de nosotros, a quien anunciamos a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo voy a volver a leer de corridito para que se entienda. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Presentar a mis discípulos perfectos en Cristo en el día de Cristo. ¿Para qué hago discípulos? Para presentar a mis discípulos perfectos en Cristo en el día de Cristo. ¿Sí se entiende? Cuando Él venga por nosotros, que encuentre a mis discípulos perfectos en Cristo. ¿Qué significa esto de perfecto? En griego es la palabra teleios, que significa completo. Un discípulo completo en el trabajo, en el crecimiento, completo mentalmente y en carácter moral. Significa alcanzar madurez, maduro, perfecto. No significa infalible, no significa que ya no peca. No, significa que es maduro en Cristo, maduro en la fe. Dios quiere ver a cada creyente maduro espiritualmente. Debemos de trabajar incansablemente para presentar a nuestros discípulos maduros, perfectos, delante del Señor cuando Él venga por nosotros. Y por eso nos esforzamos, por eso dice Pablo aquí que lucha con toda potencia para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Filipenses 2:16 dice, está hablando Pablo, está hablándonos el Espíritu Santo a nosotros, pero Pablo dice, asidos a la palabra de vida, está dirigiéndose a los filipenses y les dice, tienen que estar aferrados a la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¡Qué tragedia que el día de Cristo! ¿A quién le presento al Señor? Yo no puedo presentar lo cojo, lo ciego, lo tuerto, lo perniquebrado. Quiero entregarlos perfectos delante de Dios. Y para eso lucho. Y todos debemos luchar para eso. Para lograrlo contamos con el Espíritu Santo y realmente Él es quien lo hace. Yo lo único que tengo que hacer es dar testimonio de lo que el Señor me habla, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué privilegio. Qué altísimo honor nos ha dado Dios para que seamos usados como instrumentos de Él, en sus manos, usándonos para traer salvación, para traer sanidad, pero
también para presentar perfectos a los hombres en Cristo. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos discípulos. ¿Qué hago aquí? Hago discípulos. Ahora déjenme hablarle de lo último que hay en mi corazón. Estamos orando por un avivamiento. Señor, queremos ver milagros, señales, prodigios. Trae un avivamiento, porque el avivamiento es para la iglesia, no es para allá afuera, es para avivar a la iglesia. Señor, que haya milagros, que haya señales, que haya prodigios, que haya profecía como la hay en otros lados. Queremos profetizar, queremos movernos en los dones. Ajá. Pero si el avivamiento no produce el fruto debido, desperdiciamos el avivamiento. ¿Cuál es el fruto del avivamiento? Almas. ¿Cuál es el fruto del avivamiento? Santidad. Lucas 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y yo creo que muchas células están trabaja y trabaja y trabaja, toda la noche trabajan, todo el día trabajan y no hay almas. No hay peces. Mas en tu palabra echaré la red. Tenemos que usar la palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Esto tiene un título en mi Biblia que dice: la pesca milagrosa. Pero la pesca no fue el milagro. Sí, bueno, fue un milagro, pero lo más poderoso pasó en el corazón. En el corazón de Pedro, que cayó de rodillas. El milagro más poderoso es la transformación de un corazón. Siempre oro: Señor, si queremos ver milagros, si queremos ver señales, prodigios, sanidades, pero más corazones. Corazones convertidos, transformados, consagrados. Los grandes avivamientos tienen que dar como fruto vidas transformadas, nuevos nacimientos. Si solo sentimos bonito, si solo nos caemos, si solo nos quedamos cómodos en su presencia, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! El avivamiento es para la iglesia, pero el fruto son almas y corazones transformados.
El fruto del avivamiento son almas comprometidas con Cristo. Lucas 17:12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por eso no es más importante los milagros, los señales, los prodigios, las sanidades, porque yo he visto mucha gente que ha sido sanada y se fue con su milagro y se olvidó del Señor, del milagro, del creador del milagro. Por eso lo que hay en mi corazón es que haya cada vez más corazones transformados. Verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Queremos ver gente convirtiéndose de todo su corazón a Dios. Sí quiero señales, sí quiero milagros, sí quiero prodigios, sí quiero sanidades, pero más quiero corazones. Más que las señales, prodigios y milagros, quiero corazones consagrados a mi Señor Jesucristo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego el verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si un avivamiento no trae mayor santidad, no tuvo fruto. Nosotros hicimos que fuera sin sentido. Tiene que haber mayor compromiso, mayor consagración. Realmente no hemos entendido para qué es el avivamiento si no hay almas y almas transformadas. Hemos desperdiciado los recursos que Dios nos da si vivimos en medio de un avivamiento y no hay almas, y no hay gente convertida, y no hay corazones más comprometidos y más consagrados a Dios. Si no usamos esos recursos, no entendimos para qué era el avivamiento. Estando en el grupo de jóvenes, una mujer se acercó, una joven, me dijo: yo soñé que estaba una alberca padrísima y me echaba y nadaba y sentía bien bonito, y mientras nadaba veía yo al lado mucha gente que estaba ahí al lado de la alberca, pero no se metían, y salía del otro lado y decía: ¿por qué no se meterán? Y me daba la vuelta y volvía para entrar otra vez ahí a la alberca y volvía a zambullirme y nadaba y decía: ¿por qué no se meterán? Y llegaba al otro lado y siempre estaba la pregunta ahí, hasta que yo llegué a la otra orilla y estaba a punto de echarme, pero ya no había agua. Ya no había agua. Porque el avivamiento son aguas frescas, son aguas del Espíritu, pero son para meter a la gente a las aguas, son para traer a la gente a las aguas.
para que haya más almas convertidas al Señor y más corazones consagrados y comprometidos en santidad. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo sé que tu Espíritu está aquí. Yo lo siento. Siento como tú estás hablando a nuestros corazones, al mío primero. Pero estás hablándonos a todo el manantial, a todos aquellos que van a ver este video. Y nos estás enseñando que no tiene sentido tener una vida sin compromiso. Tener una vida sin compartir tu poderosa palabra, tu poderoso evangelio, la poderosa verdad de que tú pagaste el precio para podernos reconciliar con Dios. Que arda el fuego en nuestros corazones, Señor, para llevar la verdad, para llevar salvación, para llevar la vida eterna, la esperanza, la sanidad, la libertad a aquellos que todavía no la conocen. Que todos sigamos luchando con todas nuestras fuerzas para presentar a nuestros discípulos perfectos en el día de Cristo. Espíritu Santo, trae convicción a nuestro corazón. Trae convicción de que tenemos una gran comisión que está sobre nuestros hombros, que es nuestra responsabilidad, nuestra asignación divina. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo bendigo a todos y cada una de las personas que han escuchado este mensaje y declaro que son puertas eternas por donde fluye la salvación, por donde fluye la vida, por donde fluye la sanidad, la esperanza, el amor, las riquezas de nuestro Dios para un mundo sediento, con hambre, respuestas y esperanza para todo aquel que escuche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.